Advertencia. Con este vídeo no queremos llegar a apoyar actitudes racistas, machistas, xenófobas, homófobas, transfobas. Esperamos que todas las bromas sean acogidas con humor y gracias. Gente, Fernando acaba de volver a poner un trabajo. ¿Qué hacemos? Cago en la puta madre que nos parió. Joder. Lo tengo. Dejamos el bachillerato. Tarde. Ahora, quiero más ideas. ¿Y si hacemos un trabajo escrito? Eso es muy monótono. ¿Pero yo qué hago aquí? ¡No me lo puedo creer, bro! ¿Está aquí todo el mundo o qué? ¡Bro, me detonaron! No, imposible, es imposible, bro. Emo, ya apareció en tu vídeo. Págame. ¡Más ideas! ¿Y si lo enlazamos con Taylor Swift? Mejor no lo hagamos, es solo un 10%. Se construían en las ciudades principales, que eran Barcelona, Madrid, Sevilla, etcétera. Por eso tenemos luego la Plaza Mayor, ¿no? Pues nada, no quería vuestras ideas, la verdad. Y es que vamos a hacer un vídeo. Es una buena idea, y lo sabéis. No lo es, Diego. Pero siquiera, ¿qué pretendes hacer? Vale, chicos, hoy vamos a dar esta cartera para nada robada a la primera persona que diga no te rayes, Jerry, 5 veces seguidas en menos de 4 segundos. Así que vamos a buscar la primera víctima. Pero bueno, ¿quieres hacer el reto? ¡Ay, sí, claro! No te rayes, Jerry, no te rayes, Jerry. ¿No teníamos que hablar de María Zambrano? ¡Con la mano! Bueno, pues que la haga Alma. A ver. Y no va a ser Alma quien lo va a explicar, sino Yasser. ماريا زامبرانو هي واحدة من أهم النساء في قرنها في تخصصها وفلسفتها. كانت مثل ليزا سيمبسون بدورها والديها مدرسان، لذا ستقترح إصلاحا من خلال التعليم. طالبة لكل من أورتيغا واي جاسيت وزيفير زبيري، شاركت في مجلة في ذلك الوقت في دائرة من المثقفين في ذلك الوقت خلال الحرب الأهلية الإسبانية. طورت اهتمامها بالسياسة ومشاكل إسبانيا وأوروبا. في عام 1935 عبر الحدود إلى فرنسا، ثم عاش في المكسيك لإلقاء الندوات. أخيرا عاش مع أخته في روما حتى بعد 40 عاما عاد إلى مدريد بدوره تقدير لعملهم. من بين علاقاتها كانت مع El pensamiento de María Zambrano tiene como eje principal la razón poética. María Zambrano, como otros grandes filósofos, hereda o la razón tradicional o razón pura, que es igual a la que propone Descartes o Kant. ¿Qué pasa? Esta resulta insuficiente para comprender al ser humano en su totalidad. Entonces ella propone lo que llama la razón poética, que es un pensamiento que mezcla la racionalidad con la sensibilidad, la intuición o la experiencia interior. Cosas que digamos que igual no tienen una base lógica explicable, como sí que pueden tener otros ámbitos que ella explora. Aquí se puede meter una cita que es: la razón poética es una razón que no excluye el misterio ni la emoción. Básicamente esto nace del dolor, la intuición, un poco de los sueños, términos igual un poco menos explicables desde el punto lógico, pero que desde la sensibilidad y la emoción sí que podrían dársele un sentido racional. Básicamente son razones a las que la lógica no puede alcanzar. Esto pues, se ve muy influenciado por Nietzsche, Ortega y Gasset, su maestro y mentor, y en cierto modo también por la mística española, ¿no? Como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Esto nos debería de recordar en cierto modo al raciovitalismo que propone Ortega y Gasset, que si bien no es lo mismo, como he dicho, nace o se ve muy influenciado por ello, ya que es su maestro. En relación a esto, también se propone que la filosofía y la poesía deberían de mantener una conexión, como se supone que hacían los presocráticos. De aquí podemos sacar una historia que es básicamente sobre un poema de Parménides. Este poema, aunque hoy en día no se mantengan mucho de él, de hecho creo que es hasta difícil de encontrar,
Básicamente te propone esa relación entre la filosofía y la poesía, que María Zambrano reivindica que básicamente debería de mantenerse, porque la poesía no debería ser solamente un adorno literario. Es como una forma de conocimiento más, otra forma de llegar a aquello que no sabemos mediante la lógica, como hemos dicho antes. Entonces, la poesía puede ser esa forma de expresar donde el lenguaje toca lo sagrado, algo invisible, algo que tú mediante los sentidos, pues, o la razón pura no puedes sacar. Como una revelación del ser. Aquí es donde se puede ver un poco la influencia de ese misticismo español, ¿no? Otra parte importante dentro del pensamiento de María Zambrano es la persona humana y el exilio. Esto también, tras la Guerra Civil Española, María Zambrano se ve obligada a marcharse al exilio. Y esto ya no es únicamente un exilio, digamos, en el sentido geográfico de estar fuera de su casa, lejos de sus seres queridos y familiares, sino también un poco existencial. Básicamente esto le lleva a una búsqueda de una constancia de sentido, una permanencia, un hogar interior, por decirlo de alguna forma. Tenemos una obra suya en la que vemos en Delirio y Destino es la obra, que es durante su exilio en México, en la que muestra una experiencia de autoconocimiento y transformación. Básicamente cómo es que ese exilio le ha llevado a ser una persona distinta y cómo esto le ha llevado a conocer cosas de ella misma que podría no haber sabido si no hubiera tenido que pasar por ello. Esto también lo podemos ver en Ortega y Gasset. Como maestro suyo tiendo a mencionarlo bastante, puesto que me parece importante, siendo una gran influencia para María Zambrano. Él, durante su exilio también después de la Guerra Civil, vemos que escribe una parte de su obra que es básicamente el otro y el intelectual. En esta obra él narra cómo es de desolador el tener que estar exiliado, cómo tener que estar en Argentina, México, varias partes de Hispanoamérica sobre todo, y tener que seguir realizando su obra intelectual desde allí, lejos de su casa, su tradición y todo lo que él había conocido, en buena medida. Como hemos mencionado antes, María Zambrano habla de los sueños o mantiene una relación de la filosofía tanto con lo poético como con los sueños. Digamos que ella le da importancia a los sueños o al delirio, como también lo llama a veces, como estados no racionales. Como hemos dicho antes, son términos que no se pueden entender de forma racional y lógica, sin embargo, revelan una dimensión del ser humano tan importante como puede ser la lógica. Entonces, siendo un acceso a lo real, lo profundo, lo que está más allá de tu comprensión a primera vista, un poco freudiano, si se puede decir. Esto, en lugar de desecharlo como se podría hacer en la filosofía tradicional, lo acoge como parte esencial del proceso de conocimiento de uno mismo. Por último, y no menos importante, tenemos la política y ética de esta mujer. Aunque María Zambrano es más conocida por el aspecto lírico y metafísico, incluso poético, como podemos ver, también va a desarrollar un amplio trabajo en política, también es de decirse, a raíz de todo lo que vive en el exilio, en la guerra civil y lo que ello le lleva a pensar y plantearse. Alma, por favor, hablas mucho. En su libro Horizontes del liberalismo tenemos una cita que es básicamente que se hace política siempre que se piensa en dirigir la vida. Analiza cómo la democracia debe tener en cuenta la dignidad del ser humano, su dimensión espiritual. Conjuga básicamente todo lo que ha desarrollado hasta ese punto de su vida, siendo la poesía, lo onírico, lo que va más allá de la razón, parte intrínseca de la dignidad humana y de la vida humana, por tanto, y cómo esto debe de ser observado en la política más allá de una opinión, sino como una circunstancia propia del ser humano. No únicamente como sus derechos racionales, digámoslo así. Perfecto, pues nada, ya tenemos la parte de María Zambrano y ahora nos tocaría con Simone Weil. Nacida en 1909, en Francia, estudió literatura clásica y filosofía, en el mismo sitio que Simone de Beauvoir, que con ella tiene una relación ni muy cercana ni muy duradera. Hay una anécdota en la cual, cuando en China había una hambruna, Weil lloró de la empatía que sentía hacia ellos y contaba cómo lo único que era válido era una revolución que diera de comer a todo el mundo. Simeone de Beauvoir le comentó que ella no pretendía hacer felices a la gente, sino encontrar un sentido a su existencia. Ella le miró y dijo:
¿cómo se nota que usted nunca ha pasado hambre? Y ahí acabó su interacción. A los 23 fue transferido del liceo por encabezar una manifestación con carteles comunistas. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Ve que no puto sale, tío. Un triste final para Simeone Benoit. Durante un año trabajó como obrera en Renault y después trabajó como obrera agrícola. Pensaba que el trabajo manual debía considerarse como el centro de la cultura y sostuvo que la separación creciente a lo largo de la historia entre la actividad manual y la actividad intelectual había sido causa de la relación de dominio y poder que ejercían los que manejaban la palabra sobre los que se ocupaban de las cosas. Y por otra parte, para ella solo era posible un reformismo revolucionario. Los pobres estaban tan explotados que no tenían la fuerza de alzarse contra la opresión, y, sin embargo, era absolutamente imprescindible que ellos mismos tomaran la responsabilidad de su revolución. Tras vivir la Guerra Civil Española, Weil reafirmó su pacifismo radical escribiendo sobre los efectos de la guerra en el alma, ¿vale? Y a su vez, aún sintiendo una profunda conexión con Dios, se resistió a formar parte de la Iglesia cristiana y también rechazaba el judaísmo. ¡Pico, te toca tu parte! Voy. En el periodo final de su vida profundizó en la espiritualidad cristiana, pero con un acercamiento heterodoxo y también se interesó por la no violencia de Gandhi. En 1943 se le diagnosticó tuberculosis. Se internó en un sanatorio de Ashford donde falleció con 34 años. Algunas de sus biografías dicen que por sus deseos de imitar las condiciones de vida en la Francia ocupada por la Alemania nazi, decidió no alimentarse lo suficiente, agravando su situación. Pero, ¿no me falta la presentación de Aitana? Aquí estoy. Bueno, pues todas sus obras aparecieron después de su muerte, editadas por algunos de sus amigos. Por ejemplo, Albert Camus fue uno de sus editores y también amigo, que admiró su obra como una de las más importantes del fin de la guerra. Y de hecho definió a Simone Weil como el único gran espíritu de nuestros tiempos. Ahora, respecto a sus obras más destacadas o más cruciales, podemos hablar de La gravedad y la gracia, que es una colección de reflexiones y aforismos espirituales. También podemos nombrar Echar raíces, que es un ensayo que explora sobre las obligaciones del individuo y del Estado. Después también tiene La opresión y la libertad, que es un texto filosófico y político sobre la guerra, el trabajo en las fábricas y otros temas. Y por último, Esperando a Dios, que sería su autobiografía espiritual. Simone de Beauvoir, nacida en 1908 en una familia con mala situación económica debido a las malas inversiones de su padre. ¡Me cago en la puta! Con una educación católica de la cual renegaría. Tienes que rezarle a Lope de Vega, si no vas a suspender todas. ¡Mira, así! Empezó a estudiar filosofía, donde conocería a Sartre. Y por último viajaría a Marsella, donde se convertiría en profesora. Entonces, tras muchas polémicas en la escuela, Simone de Beauvoir decide publicar un libro que se llama... ¿Cómo se llama? Yo lo sé. La invitada. Ah, La invitada. Entonces, claro, este libro tiene mucho éxito y Simone decide joder, ¿dónde me he quedado? Vale, sí. Decide dedicarse a tiempo completo a la escritura. Y esta fama y este éxito lo llevan a hacer una entrevista con el famoso filósofo Sartre. Simone también defendió ideas como el marxismo o el existencialismo, lo cual logró acercarse a figuras muy importantes como Mao Zedong, el Che Guevara o Fidel Castro. En 1949 publica su obra cumbre, que es, ¿cómo se llamaba? El segundo sexo, de la cual habla de cómo una mujer no se nace, sino se hace. Este libro habla de cómo los principios y diferencias de la mujer con respecto al hombre la hacen débil, por lo que hay que emancipar a la mujer de este mismo hombre. Concluye primero en unas ideas existencialistas y luego como no hay un enfrentamiento entre sexos, sino que estos deberían de tener una igualación a los mismos. Ahora voy a hacer yo entrevistas y vamos a entrevistar a alguien que para nada conozco y para nada me siento con esta persona. Hola. ¿De algún caso sabrá esta persona quién es Simone de Beauvoir? Sí, claro, es una de las filósofas más importantes de nuestra sociedad. Vale, ¿cómo la conoces? Bueno, pues es que a mí me encanta la filosofía, no paro de atender en clase.
¡Ay! Perdón. ¿Quién es Simón de Beauvoir? ¿Quién? Perdón, ¿quién eres? ¿Y María Zambrano? Me la agarras con la mano. No puedes ser la disfraz, ¿cuál es el contexto? A mí me han obligado, me cago aquí. No, Ayuda. esto lo montaré, no te preocupes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál no es el...? Pongo el micrófono, sí, vale. ¡Quiero ser un helicóptero! ¡Que no, niña! ¡Eso no! No, perdón. ¡Ya! Bueno, chicos, hoy vamos a dar esta cartera para nada robada a la primera persona que diga 5 veces, no te rayes. O sea, no puedo hacer ni yo, pues imagínate. ¡Tun, tun, sajú!